comentar es lo primero que, lo que nos ha quedado claro con esta crisis sanitaria del COVID-19 es que la digitalización se ha vuelto mucho más necesaria que hace unos años, ¿vale? Si habréis visto las noticias últimamente, los términos teletrabajo, educación a distancia, comercio electrónico están ampliamente difundidos en muchos titulares de la prensa generalista. Y es que en un mundo confinado, la digitalización es lo que nos ha permitido tener una ventana a ese mundo que se nos ha privado en este caso. No solo me refiero a ver películas en plataformas de streaming o a navegar por Internet. La digitalización ahora mismo nos permite trabajar en casa, aprender, servir de plataforma para aglutinar conocimientos y poder estar en contacto con los nuestros. Además, esta crisis lo que ha hecho es que se haya tenido que acelerar la adopción de todas las herramientas digitales en todos los aspectos de la vida cotidiana y no solo en eso, sino también en el sector agroalimentario y en las zonas rurales, como vamos a ver en esta tarde. Y es que es verdad que desde hace unos años se está invirtiendo mucho esfuerzo, dinero, por parte de todos los agentes de la cadena agroalimentaria en digitalizar esta cadena. Ahora mismo podemos ver grandes desarrollos en agricultura de precisión, con la red de posicionamiento GPS y tractores autoguiados, aplicaciones que monitorizan datos y los procesan para dar recomendaciones personalizadas a los agricultores y ganaderos sobre el estado de sus animales, toma de decisiones en tiempo real. También, como decíamos, se puede vigilar el estado sanitario de los animales y su localización precisa a través de una aplicación en nuestro smartphone. Gestión de riego a distancia, etcétera, un largo etcétera, que estamos viendo que está en auge en el sector agro. Incluso en esta época, donde todos tenemos más restringido el movimiento, los productores de España están optando también por el e-commerce para conectar con los consumidores. Es decir, la digitalización ha conseguido unir los dos extremos de la cadena, más alejados. Ejemplos de digitalización vamos a ver esta tarde. O sea, que ahí no me voy a meter mucho más. Pero antes de empezar, me gustaría daros unos datos importantes para tener en cuenta. Según las compañías telefónicas, 2019 se cerró con el 94% de la población española conectada a Internet, con una banda ancha mínima de 30 megabytes por segundo. Es decir, que tenemos un 6% de población española, más o menos 2 millones de personas, sin acceso a Internet. Muy probablemente, este 6% será en su totalidad población rural. Además, hay que pensar que solo el 16,2% de la población española, unos 7 millones, vive en el campo. Un 16% que hay que recordar que se encarga de alimentarnos y mantener ese tejido rural. Haciendo unos cálculos, posiblemente tengamos que el 28,5% de la población rural no tenga acceso a Internet de banda ancha. Por tanto, a mí ya me surgen las preguntas de ¿esta digitalización está al alcance de toda la sociedad? ¿Sus beneficios pueden ser aprovechados por pequeños agricultores y grandes explotaciones con indiferencia? ¿Se puede hablar de una verdadera digitalización rural? ¿Puede la digitalización desvincular a las personas de la gestión directa de sus fincas? Para responder a estas preguntas y a todas las que nos mandéis al chat, están nuestros expertos esta tarde. Y el primer participante, Miguel Ángel Arroyo, le voy a dar paso y solo comentar. Desde el MAPA se ha lanzado la estrategia para la digitalización del medio rural. Se trata de un gran reto que implica tanto al sector agrario y ganadero como al emprendimiento rural. En la situación actual, ¿cómo prevé el MAPA avanzar en esa cuestión tan fundamental? ¿Y cuál es la línea prioritaria? Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me voy a presentar. Soy Miguel Ángel Arroyo. Pertenezco al equipo de digitalización de la Subdirección General de Innovación y Digitalización de la Dirección General de Desarrollo Rural. Y en nombre de Isabel Bombal, nuestra directora general, quiero agradeceros el que podamos estar hoy aquí con vosotros compartiendo este foro de debate sobre digitalización y poder comunicar la postura del Ministerio sobre un tema tan prioritario y de tanto interés para nosotros. También os comunico que la propia directora se ha comprometido a intentar por todos los medios a estar en la próxima edición que tenga que ver con la digitalización, que me parece que, según el programa, será en torno al 2 de junio. Y dicho esto, comienzo con tu pregunta. La verdad que desde el MAPA se ha previsto el desarrollo de esta estrategia de la que hablabas
a través de la ejecución de planes de acción bienales. ¿Por qué bienales? Porque así se le dota de mayor agilidad para poderse adaptar a las situaciones tan cambiantes que, sin más que fijarnos actualmente, debido a la crisis del COVID, pues lo ha cambiado todo. Estos planes de acción bienales ya han dado su fruto y actualmente está en marcha el primer plan de acción 2019-2020, que recoge en total unas 40 actuaciones que dotan de concreción a la estrategia y que están programadas se implementasen a lo largo del periodo comprendiente de 2019 y 2020. Este plan además está dotado con un montante, una dotación presupuestaria de en torno a los 16 millones de euros. También es interesante destacar que de este plan de acción del que hablamos para implementar la estrategia de digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural, el 70% de las 40 actuaciones están lideradas por nosotros, por el MAPA, pero debido al enfoque integrador que tiene la estrategia en cuanto a políticas públicas, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, colaboran otro tipo de administraciones, sobre todo las más destacadas, si tengo que dar algún ejemplo, pues serían el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo o la entidad pública Red.es o también muy importante el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sobre todo a través de su Secretaría de Estado de Telecomunicación e Infraestructura Digital. Como os he dicho, el MAPA está desarrollando este plan de acción y las líneas prioritarias que ya se marcaron en la estrategia para nosotros son los objetivos de la propia estrategia. El primero de ellos, como conocéis todos, es reducir la brecha digital, no solo en términos de conectividad, sino también de capacitación. Para lo que hablábamos un poco en la introducción, dotar a esa población rural de la adquisición de conocimientos necesarias en estas tecnologías para poder aprovecharse de la digitalización. También la segunda prioridad o línea prioritaria para nosotros es el fomento del uso de datos. Esto lo estamos fomentando, por ejemplo, a través de la convocatoria de subvenciones para proyectos innovadores y la verdad que resulta muy interesante ver la buena acogida que está teniendo y la cantidad de proyectos que usan el Big Data y los usos de datos, como por ejemplo relacionados con predicciones de cosecha, etcétera. Y por último, la última línea prioritaria para el MAPA es impulsar el desarrollo empresarial y los nuevos modelos de negocio, actualmente tan importante el e-commerce, para poder dotar de vitalidad más a ese medio rural, atrayendo a una población joven y emprendedora. No os puedo detallar todas las actuaciones que recoge el plan, pero sí que me gustaría al menos citar algunas en las que estamos trabajando actualmente por su especial importancia. Actualmente estamos trabajando en la actuación 3, que es la de la creación de un centro de competencias digital para la adquisición de esas competencias digitales de las que hablábamos. En esto estamos trabajando con la Universidad de Córdoba y con la Universidad Politécnica de Madrid. También, por citar alguna otra actuación, me gustaría pues, contar el apoyo que damos a las plataformas de emprendimiento digital, ya que desde nuestro punto de vista es fundamental que exista este emprendimiento digital en el medio rural para atraer población y hacer un entorno más agradable a aquellos posibles pobladores. Y por último os quiero comentar el apoyo a la digitalización que también prestan una de nuestras actuaciones del plan al marco de los sistemas de comunicación e innovación agrícolas, como son los AQIS. Por último, y para finalizar mi introducción, quería comentaros que esta estrategia nació en 2019, en un escenario complicado debido a la prórroga de presupuestos y ahora nos encontramos con la crisis sanitaria. Entonces, no es de extrañar que muchas de las actuaciones que estaban programadas, que ya de por sí se concentraban, el grueso de las actuaciones en el año 2020, no puedan desarrollarse o implementarse en tiempo y forma como teníamos previstos. Por eso ya estamos trabajando también en implementar el futuro plan de acción 2021-2022 para dar continuidad a todas estas actuaciones y poder acometer las actuaciones que no podamos acometer ahora debido a la excepcional situación. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel Ángel, por transmitirnos en el reto de 10 minutos, transmitirnos todos estos puntos tan interesantes. Lo que está claro es que todas estas acciones que tiene el Ministerio en marcha están muy orientadas al sector rural y a esa capacitación, a ese acceso a la banda ancha, a ese fomento de uso de datos, etcétera. La cuestión aquí es ver qué nivel de adopción o penetración tienen en el sector productor.
Y para ello tenemos a Javier Zarazaga, que, como hemos dicho, trabaja en la Universidad de Zaragoza y es uno de los responsables de AgroSlab. AgroSlab es un ecosistema digital agrario que yo le conozco desde hace ya, creo que desde que comenzó su andadura en el sector agroalimentario, e integra aplicaciones para una agricultura 4.0. Esto ha permitido enlazar a la Universidad de Zaragoza, es decir, un organismo investigador, con el sector primario directamente, algo muy necesario en esa transferencia de conocimiento. Y desde tu experiencia, Javier, ¿cómo veis la adaptación del sector a estas nuevas tecnologías? ¿Y cuál es el perfil de la explotación que demanda este tipo de servicios? ¿Pequeñas, grandes, de todo tipo? Cuéntanos un poco tu experiencia. Buenas tardes, gracias por la invitación, por poder estar en esta mesa. A ver, simplemente por ubicar un poco, yo vengo del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón, nosotros venimos de la zona de ingeniería, concretamente yo vengo de la parte de ingeniería informática. Entonces, nosotros llevamos trabajando más de 25 años en procesado de información, con especial interés en la parte geográfica, y hace 5 años aterrizamos en el área de agricultura. Siempre desde el principio, desde que se montó el grupo de investigación, hace 27 años, hemos buscado la manera de poder llegar a la industria, a la transferencia, tanto a la industria en general como a la sociedad, o sea, a la industria en particular como a la sociedad en general. Entonces, hace 5 años, gracias a la colaboración de varios clústeres de empresas de aquí del entorno de Aragón, pues en una de esas reuniones fuimos a parar con gente de un par de empresas que estaban movilizando el tema de desarrollar un producto en el ámbito agrario. Concretamente respondíamos a un problema que tenían, que era con un tema de integración de datos existentes. De hecho, desarrollamos con ellos, empezamos a trabajar en la integración de los datos fitosanitarios que estaban autorizados. Eso se publica a través del mapa, a través de la web suya, con una serie de documentos en PDF y demás. Entonces, lo que empezamos a colaborar con ellos en el tema de la integración de esos datos para que en aquellos momentos AgroSlab era un cuaderno de explotación que estaba en ciernes como un producto en la web que había salido de una de esas dos pequeñas empresas que son las que son responsables de tirar de este proyecto. A partir de ahí fuimos avanzando en colaboración con ellos y a nosotros desde la universidad nos permitió integrarnos más en el ámbito agrario. Hemos avanzado, la plataforma ha ido creciendo, se ha pasado de ser el cuaderno como eje central a convertirse en lo que llamamos ahora el ecosistema digital agrario, con la idea de, tal como comentas, de integrar soluciones existentes, y a día de hoy tenemos registrados como clientes en la plataforma 15.000 explotaciones a lo largo de toda España. En algunos casos son agricultores directamente que están trabajando con su propia explotación. En otros casos son pues a través de cooperativas y a través de sindicatos agrarios de asociaciones profesionales. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado un ámbito muy heterogéneo. O sea, no es que digamos que la agricultura está muy lejos de la digitalización. Como concepto de la agricultura, o sea, como globalmente, yo creo que hay muchas más cosas hechas de las que nos podemos imaginar, muchas más cosas hechas de las que la sociedad se imagina. Está mucho más avanzada de lo que se cree. Lo que ocurre es que es muy heterogéneo. No podemos olvidar que en España estamos hablando de unas 900.000 explotaciones, que son de todo tipo, de todo tipo. Tienes agricultura muy, muy tradicional, muy apegada al estereotipo, cualquiera que te puede contar por ahí bromeando de la boina rosca, y tienes verdaderas instalaciones digitalizadas envidia de las industrias 4.0 que están ahora avanzando. Entonces, esa heterogeneidad hace que cuando llegas con una propuesta, pues lo primero que tienes que hacer es hablar a ver a quién tienes al otro lado, en cuál de esos escenarios se encuentra, en cuál de esas posibilidades se encuentra. Eso fuerza a las compañías en general con las que he hablado y a los centros de investigación también a trabajar mucho el discurso. Tienes que modelarlo mucho de acuerdo a las necesidades y a las situaciones que tienes en cada persona. Podemos estar hablando de que puedes ir a hablar con una asociación de regantes, te vas a encontrar con un sistema súper digitalizado y vas a hablar con otra asociación de regantes, con un poco de suerte tiene una hoja de cálculo para controlar quién y cuándo riega. Entonces,
Eso es la realidad que tenemos. ¿Qué ocurre? Pues que al final los productos tienen que llegar con esa flexibilidad. Y ahí es donde, de alguna manera, estamos tratando de apoyar desde los centros de investigación y tratando de que eso pueda permitir dar esa flexibilidad. No podemos ir con soluciones únicas. Esto no es llegar con un Microsoft Office para que todo el mundo se lo instale. Todo el mundo pueda tener su Word, todo el mundo pueda tener PowerPoint. Eso no es factible en este entorno. No es factible en este entorno. Hay que acompañar mucho al agricultor, hay que acompañar mucho, ver a ver si podemos encontrar una figura intermedia que nos pueda ayudar en ese proceso. Nosotros creemos en la necesidad de contar con asesores tecnológicos, con una especie de, igual que está el asesor para el tema de la gestión integrada de plagas, pues, que es el que te hace el análisis y la auditoría de tu explotación y te dice qué fitosanitarios tienes que aplicar, pues tecnológicamente lo mismo. Podría ser incluso la misma persona con la formación adecuada. ¿Por qué? Pues porque el agricultor no tiene por qué estar al día de todo lo que va avanzando. Pero es que incluso el técnico de la cooperativa tampoco, porque el técnico de la cooperativa tiene la urgencia de responder al día a día de su entidad. Entonces, obviamente tiene que ir actualizándose, pero no a las velocidades que a lo mejor necesitaríamos de esa figura. Y esa es un poco la vía de cómo lo vemos nosotros y por donde creemos que debe crecer. Vale. Pues muchas gracias, Javier. Muy interesante. Como vemos, está como dos marchas en la adopción de la tecnología en el sector agrario español, con posiblemente early adopters que sí que estén más habituados y otros que no. Lo que está claro es que esta tecnología lo más seguro necesite de momento trajes a medida, como bien apuntaba Javier. Y al hablar de digitalización, a mí se me viene a la cabeza otra palabra, y la palabra es futuro. ¿Vale? Y para ver un poco esta tendencia de la digitalización y cómo puede ser en el futuro, tenemos a Ana Pilar Armesto. Y hola, Ana. Y te iba a comentar, en el INTIA, que también la llevo siguiendo desde hace unos años, las herramientas estas que habéis desarrollado junto a 5 entidades públicas de otras 5 comunidades autónomas, que son Agroasesor y Agrogestor. Son herramientas, para que nos pongamos en contexto, de apoyo a la gestión colectiva de cultivos y una prestación de servicios de asesoramiento a nivel de parcela, incluso de explotaciones. Entonces te pregunto, Ana, ¿crees que el futuro de la agricultura pasa por este tipo de tecnologías? Ana, perdona, creo que te tienes que poner el sonido. Vale. Ahora sí. Perfectamente. Gracias, Jorge. Bueno, primero, gracias a todos, gracias a los diálogos y al proyecto Fruta de Vallumbres, Valle de Vallumbres, que la verdad, pues bueno, pues está haciendo una labor importante unificando el sector, y es una de las cuestiones que realmente pues es importante dentro de la digitalización. Y sí, bueno, pues realmente creo que estas herramientas son claves. La verdad es que, como ha comentado Javier, nosotros hemos apostado desde un principio, desde los servicios públicos de 5 comunidades autónomas, en el desarrollo de herramientas de ayuda a la decisión. Para nosotros, os voy a poner una pequeña presentación. No sé si voy a intentar compartir la pantalla. ¿Qué tal? ¿Se visualiza bien? Sí, sí se ve. Vale. Bien, pues como veis, nosotros trabajamos en INTIA, somos coordinadores del proyecto de la plataforma Agroasesor y actualmente estamos en el marco del proyecto Agrogestor, avanzando en digitalización y, sobre todo, en compartir conocimiento. Esta, digamos, que es nuestra máxima. El objetivo con el que empezamos hace 10 años era el conocimiento que teníamos en las entidades públicas, conocimiento directo a través de nuestras redes de experimentación, a través de nuestras redes de asesoramiento, a través de nuestros proyectos de investigación y a través de la información pública y de datos abiertos que entonces empezaban a vislumbrarse y que ahora son una realidad.
pues veíamos que el conocimiento estaba estancado, que era bastante estático y queríamos dinamizarlo. Y realmente la digitalización nos permitía esto. Nuestro enfoque inicial con la plataforma AgroAsesor ha sido el promover herramientas de ayuda a la decisión. Este es el principal enfoque. Realmente el objetivo ha sido sacar adelante herramientas que nos permitan dar al agricultor la posibilidad de ser más sostenible, de gestionar la información en su parcela y sus cultivos en cada campaña y no tener una información estática. Realmente estas herramientas de ayuda a la decisión, de apoyo a la decisión, obviamente tienen que conectar a todos los actores y precisamente la digitalización es lo que nos permite que la información pueda gestionarse. Además, el conocimiento, la información, los datos, la teledetección debe estar habilitado en estas herramientas para que realmente podamos ofrecer una información y una gestión de parcelas y de cultivos en cada campaña adaptada a las condiciones agroclimáticas específicas, a las condiciones del suelo, al modelo de ciclo de cultivos que se está efectuando en esa campaña. Y esto es lo que ha sido clave para nosotros, ¿vale? Quería aprovechar esta jornada para presentaros, vamos a ver si lo consigo, para enseñaros que la digitalización no es difícil, que es una realidad, como estamos hablando, y que realmente hay usuarios que están siendo pues, motores y promotores, agricultores, asesores, cooperativas, que están impulsando el crecimiento del sector y que están fomentando también ese conocimiento entre iguales y están dotando al sector de un avance muy importante en la digitalización. Por eso, bueno, pues os voy a pasar este vídeo, ¿vale? A ver si... Hasta hace unos pocos años lo que hacíamos era ver las recomendaciones que nos daba INTIA en las charlas. Pues en el trigo teníamos que echar 200 kilos por hectárea de urea. A partir de la incorporación a Pirineos, lo que estamos haciendo es utilizar las fotografías satélite. Esto nos permite hacer un reparto del nitrógeno con el balance de nitrógeno que nos hace AgroAsesor, de manera que las zonas que tienen mayor nivel respecto a las que tienen menor nivel de desarrollo, pues tienen distintos kilos de nitrógeno aplicados. Lo que conseguimos es dar a cada parcela lo que necesita con beneficio económico y medioambiental. En la práctica lo que hago es, con el ordenador en mi casa, descargo el mapa que me crea AgroAsesor para hacer la aplicación del nitrógeno, lo cargo en mi USB, subo en el tractor y cuando llego a la parcela lo cargo y en cada una de las áreas que el programa me ha preparado previamente, pues cuando esté en una área de una aplicación de 200 kilos por hectárea me las irá aplicando y así sucesivamente. Creo que la agricultura extensiva principalmente pasa por la utilización de herramientas de este tipo, de tecnológicas totalmente. Lo mismo para aplicación de herbicidas, la aplicación de abonados, para siembras, para todo. No, clarísimo. Bueno, creo que queda bastante claro. Creo que, como veis, esto es una realidad y es importante hablar de digitalización y compartir y desarrollar herramientas que sirvan realmente al sector y que estén cercanas a las necesidades de cada usuario. Pues muchas gracias, Ana. Muy interesante, sobre todo, ver en este vídeo que la adopción ya no solo es por parte de cómo se piensa y es ampliamente compartido de solo jóvenes agricultores, sino que
incluye a muchos segmentos de la población rural y es muy importante este punto, sobre todo por el trabajo que hacéis ese de capacitación y de puesta en valor de todas estas herramientas. Y si en algo también nos puede ayudar la digitalización es en el tema de la sostenibilidad. Quiero recordar que ayer la Unión Europea ha presentado la nueva estrategia donde se van a dirigir los pasos en los próximos años del sector agroalimentario, que es la estrategia Farm to Fork, de la granja al plato. Y lo que ha quedado patente es que la sostenibilidad en esa estrategia es fundamental. Y para hablar de cómo la digitalización nos puede ayudar y puede ayudar a los agricultores y a los ganaderos y al sector agrario a conseguir dar esos pasitos de sostenibilidad, tenemos a David González, que David, en su empresa, perdona si me equivoco el nombre, Sustrayac Habitat Design, ¿vale? Lo que tenéis es aplicar la tecnología para hacer diseños sostenibles de las parcelas, evitando así la pérdida de suelo, o sea, es decir, disminuyendo la erosión de la tierra. ¿Y nos puedes explicar muy brevemente en qué consiste y de qué manera vuestra tecnología puede ayudar directamente a los agricultores? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar esta tarde aquí pues compartiendo en esta mesa un diálogo tan interesante como este. Y si me permitís, me gustaría acompañar la respuesta a esta pregunta con una presentación. Un segundito, a ver si me deja. A ver. Creo que tienes que compartir pantalla. Sí, un problemita. A ver ahora. Vale. Vale, perfecto. Vale, pues eso, mi nombre es David González, formo parte de la cooperativa Sustrayac Habitat Design, que somos una pequeña cooperativa dentro de la economía social y solidaria, que nos dedicamos al diseño, a la implementación y el asesoramiento de proyectos agroecológicos y sobre todo al acompañamiento de profesionales del sector que se dedican a una producción convencional, pero que desean hacer una transición hacia un modelo agroecológico, de producción ecológica y sobre todo mucho más diversificada. Y esto pues lo hacemos por medio de técnicas sostenibles de agricultura y de ganadería regenerativas, con el objetivo sobre todo de obtener, o sea, de generar una mayor resiliencia dentro de las parcelas, cerrando el ciclo y mejorando la rentabilidad económica, porque en muchos casos vemos que hay bastantes dificultades, y observando la sostenibilidad como una integralidad, ¿no? La sostenibilidad no solo económica, sino también social y medioambiental en este caso. Las herramientas digitales que nosotros utilizamos, pues básicamente nos ayudan a resolver pues grandes problemas, como esto que nos encontramos aquí. Esto es una foto que saqué este domingo durante el confinamiento en una escapada en bici en los alrededores de mi ciudad, en Vitoria-Gasteiz, y nos ayudan a resolver este tipo de problemas, ¿no? Pues como por lo general muchas veces por un uso excesivo de técnicas como el arado de vertedera o la utilización o dejar los suelos desprovistos de una cubierta vegetal, pues nos encontramos que, pues como consecuencia de grandes trombas de agua, que por desgracia cada vez van a ser más habituales como consecuencia del cambio climático, etcétera, pues nos encontramos con problemas que pues toda esta escorrentía sobre la parcela nos generan grandes problemas de erosión. Entonces, recordemos que la Unión Europea nos está diciendo que aproximadamente al año estamos perdiendo unos 1.000 millones de toneladas de tierra fértil, unas 2,5 toneladas de hectárea, o sea, por hectárea y año, y la utilización de determinadas herramientas digitales nos puede ser muy útil para adaptarnos a la propia topografía de cada lugar y utilizar esas herramientas digitales para poder hacer unos diseños que lo que nos permitan es solucionar todos estos problemas que genera la erosión y pues bueno, y toda esta pérdida de suelo fértil. Entonces nosotros sobre todo nos estamos apoyando
mucho en, pues bueno, en levantamientos topográficos de la parcela y para eso, pues, además de las herramientas tradicionales de topografía, utilizamos mucho los sistemas GIS, obtenemos muchísima información de todos los sistemas geográficos de información. Utilizamos también drones para hacer levantamientos topográficos de las parcelas y poder hacer diseños que lo que nos permitan es hacer un aprovechamiento adecuado de ese agua que nos está cayendo sobre las parcelas. Y para ello, pues nosotros utilizamos una metodología que se denomina diseño hidrológico en línea clave o Key Line Design, que básicamente lo que nos permite es tratar de mover ese agua que se mueve por las parcelas de los lugares en los que habitualmente se recogería, que serían las vertientes, para distribuirlos de manera homogénea por toda la superficie de la parcela, ir almacenándolo en las diferentes laderas, ¿no? Entonces, el objetivo principal es ralentizar el movimiento o el flujo del agua por la parcela y de esa manera permitir que pueda ser absorbido por la tierra, en este caso. Y de esa manera, pues lo que conseguimos también es una activación de los procesos microbiológicos del suelo y con ello incrementar los contenidos de carbono en el suelo. Pues más o menos las actuaciones suelen ser a un nivel de paisaje, a un nivel de territorio. Se puede trabajar en fincas pequeñas, pero lo ideal serían en fincas un poquito grandes. Veremos luego un caso pues, sobre 10 hectáreas, pero bueno, trabajamos en casos pues, un poquito más grandes, en torno a las 100, 150 hectáreas, etcétera. Y la idea es hacer un reparto homogéneo, frenar la velocidad del agua y redistribuirla. Y en los casos en los que sea oportuno, pues generar pequeños reservorios de agua que nos permitan realizar riegos por gravedad en determinados momentos del año cuando las condiciones son necesarias. Con ese objetivo de incrementar contenidos de carbono en agua, porque por cada 1% que conseguimos aumentar el contenido de materia orgánica de nuestros suelos, estamos almacenando aproximadamente unos 140.000 litros por hectárea, que en contextos mediterráneos y de cambio climático como el que estamos viviendo, pues no es ninguna tontería. Yendo un poco más a lo concreto, partimos de estos levantamientos topográficos sobre la parcela propiamente dicha, y en ella pues vamos trabajando diferentes actuaciones, como en este caso de aquí, en el que la metodología de línea clave nos permite detectar puntos clave, puntos en los que es adecuado frenar las aguas por medio de reservorios o por canales de captación que nos van a permitir frenar esa velocidad y luego reconducirla, y además establecer diferentes zonas que se plantean o que se diseñan en función a los parámetros y a los patrones que nos define la propia línea clave. Y de esa forma pues, conseguimos establecer diferentes zonas, como esto que nos genera aquí, ¿no? Estos patrones de irrigación lo que nos estaría es determinando diferentes zonas. En este caso, nosotros apostamos por la transformación de modelos hacia sistemas agrosilvopastoriles en los que podamos tener una producción frutícola, una producción hortícola, una producción de cultivos extensivos y una producción ganadera, y sobre todo utilizando la ganadería para el cierre de los ciclos dentro de la parcela, que nos parece algo muy fundamental en cuestiones básicas como son para nosotros la economía circular. Y en base a esos diseños, pues bueno, volvemos a la parcela, hacemos unas implementaciones por herramientas de GPS, etcétera, y vamos ubicando a los diferentes lugares para el establecimiento de las diferentes zonas de cultivo. Y ya yendo como a un caso más concreto, este es un proyecto que estamos desarrollando en Burgos. Es muy interesante porque es un productor convencional, o bueno, era un productor convencional, típico tierra que nos encontramos en la meseta castellana de producción de cereal, con un suelo bastante machacado, bastante compactado, en el que hemos ido haciendo un diseño hidrológico en línea clave en la que ahí podemos ver pues todas las líneas, ¿no? El marco de plantación. El objetivo de la primera fase es hacer una transformación de una producción de cereal. En la primera fase es pasar a un modelo de agroforestería en la que se generan calles en las que se ponen, en este caso, almendros, y en la mitad de las calles seguiría el cultivo de cereal, y con sistemas de balsas que lo que nos permiten es captar todas esas aguas que nos vienen en escarrentía en la parcela para poder aprovechar para el riego en momentos determinados del año. Entonces, pues bueno, este es
el trabajo que estuvimos realizando durante el verano pasado, el establecimiento de las líneas de plantación de los frutales y el establecimiento de las calles para la producción de cereal. Bueno, se puede ver pues, el estado pues, bastante terrible en el que se encontraba el suelo en el momento de la intervención. Vamos estableciendo, adaptándonos a la propia topografía del terreno, las calles en las que establecer el sistema agroforestal. Las zonas de reservorio de agua. Estas imágenes son ya de otoño del año pasado, en la que ya vemos cómo todo ese agua que iba cayendo en la parcela por medio del diseño hidrológico se reparte de manera homogénea por todo el territorio, permitiendo una mayor fertilidad de los suelos. Las zonas de estanques. Y esta es una foto de hace 2 semanas que estuvimos por allá y ya vemos un poco el resultado que estamos teniendo, ¿no? Como cuando tenemos un diseño adecuado de la parcela, el agua se distribuye de manera homogénea, ralentizamos el flujo, permitimos que el suelo sea capaz de almacenar mayor cantidad de agua y este es el estado en el que se encuentra el abono verde pues, que hemos planteado para esta temporada. Vemos un poco pues, el gran aumento de biomasa que se está generando en la parcela como consecuencia del movimiento del agua. Y bueno, pues ahí podemos ver un poco también pues, todo el marco, tanto los marcos de plantación como las calles en las que se va a producir el cultivo de cereal. Y cómo se van ya recargando también poco a poco los reservorios de agua que nos permitan hacer la irrigación a lo largo de estos meses de verano y el estado de la biomasa. Estamos hablando de la fase 1 y la fase 2 en estos modelos diversificados nos permitiría en estas calles hacer un triple aprovechamiento hacia un modelo agrosilvopastoril en el que tendríamos la producción de frutales, en este caso almendros, la producción de cereal y una vez que hemos tenido la cosecha, post cosecha, poder hacer un aprovechamiento e introducir ganadería en pastoreo rotacional regenerativo para hacer un mayor aprovechamiento, diversificación de la producción y una mejora pues, bastante rápida de los suelos. Resumen así un poquito rápido de lo que es este proyecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, David. Muy interesante el concepto de invertir en sostenibilidad desde el inicio de la granja, de la explotación. Y una vez terminado el turno de ponencias de los expertos, vamos a ir a las preguntas, al turno de debate. Si queréis poneros todos el micro en abierto y ahora ya en función de a quién lance la pregunta, pues vais contestando. Ya me llegan las preguntas a partir en el chat, que recuerdo que tenéis un chat habilitado, creo que tenéis aquí un botoncito de chat y ahí se pueden lanzar las preguntas y yo se las lanzaré a los expertos. La primera es para Miguel Ángel. Miguel Ángel. Nos preguntan, ¿tiene cabida la sociedad civil organizada, ONGs, asociaciones, etcétera, en esas convocatorias de las que has hablado para facilitar la construcción de redes abiertas de cooperación y transferencia? Sí, por supuesto. Nosotros, al revés, nosotros queremos contar con cuanta mayor gente o entidades o sociedad civil, mejor. Siempre que tengan un enfoque hacia la digitalización, podrán participar de diferentes actividades, entre ellas las que has nombrado tú, o aportar a través de reuniones con nuestra propia subdirección o si se ponen en contacto con nosotros mediante emails, aportando iniciativas, se tendrán desde luego siempre en cuenta. Perfecto. Pues esa innovación social, como se comenta, está abierta pues, a toda la sociedad que quiera participar y aportar en ese aspecto. Javier, nos llega una pregunta para ti. Has hablado de la heterogeneidad. Tenéis clientes muy heterogéneos. Y dicen que esa heterogeneidad puede ser un riesgo de quedar determinados perfiles de agricultores fuera del mercado. ¿Qué opciones pueden tener este tipo de agricultores que pueden no estar dentro de los parámetros para impulsar su digitalización? ¿Servicios de acompañamiento? ¿Qué tenéis vosotros cuál es vuestra experiencia? A ver, cuando hablamos de la heterogeneidad, claro, es el grado de penetración que tiene la tecnología en las instalaciones y demás. Siempre sueles tener una línea de trabajo
al menos las empresas con las que colaboramos, tanto en el tema de la plataforma de AgroLab como en otras relaciones, pues tienes esa línea de trabajo que es la base y luego tienes que ir ajustándote. Tienes que dar una flexibilidad para poder acercarte al cliente. Venimos colaborando con una empresa, 7Data, que tiene una larga experiencia de más de 15 años en el desarrollo de ERPs para el ámbito agrario. Y ellos siempre han trabajado bajo la perspectiva de voy a hablar con mis clientes a ver cuáles son sus necesidades y veo cómo incorporarlas. Y eso le ha ido creciendo en producto, en capacidades y en solucionar problemas, que al fin y al cabo es para lo que lo quieres. No tienes que te los genere, la tecnología no te tiene que generar problemas, sino solucionártelos. Entonces, estamos en esa colaboración que mantenemos con ellos, con otras empresas mantenemos esa filosofía. Hay que mirar a ver cuál es el problema y ver en qué medida te puedes adaptar a él. Obviamente, el problema que es que, claro, si hablamos de un potencial mercado de 900.000 instalaciones, 900.000 explotaciones, no puedes estar de la mano de esas 900.000. Entonces es cuando entra en juego lo que comentaba de la figura del asesor, que ya no solamente te va a dar respuesta a eso, sino que además es el que luego va a hacer un poco de intermediario, que podrá hablar con nosotros como AgroLab, que podrá hablar con otras empresas, con otras soluciones, o que podrá hablar incluso con instituciones públicas o incluso con comunidades autónomas y con ministerios para poner encima de la mesa que hay un problema para el cual no hay una solución y que a lo mejor se puede generar nuevas iniciativas en colaboración con estos agentes que hemos comentado, en colaboración incluso con las propias cooperativas. De hecho, hay todas estas iniciativas de los grupos de cooperación y de los grupos operativos que se han puesto en marcha en estos últimos 4 o 5 años en diferentes comunidades autónomas y a nivel nacional, han sido muy interesantes porque nos han mostrado muchos problemas que no conocíamos y mucha innovación subyacente que la gente no era consciente del factor de innovación que podía tener eso, ¿eh? Y de las opciones que se le podían dar. O sea, trasladando experiencias de un sitio a otro, hemos podido dar, digo, nosotros, todos los agentes que hemos estado involucrados en esos proyectos, o sea, no solamente nosotros, sino porque había habido mucha gente involucrada que está trabajando y está generando unas sinergias muy interesantes y ayudando a crecer. Hay que ayudar a la gente a que no se descuelgue y habrá que acompañarles, pero no es fácil, no es fácil. Si fuese fácil, lo hubiese solucionado Google, para entendernos, o sea, sí. Entonces Google no va a venir a solucionártelo, lo vamos a tener que solucionar nosotros. Yo, si me permites, Jorge, yo creo que además sí. La nueva PAC va a fomentar esto, va a fomentar precisamente el asesoramiento, la importancia que tienen los servicios de asesoramiento y en el caso de la digitalización, bueno, pues el que seamos facilitadores, en que haya esos niveles de especialización y que hagan de canal, yo creo que es muy importante para poder llegar a los distintos niveles de tecnificación que existen, a niveles más bajos o a niveles más elevados. Entonces, yo creo que esa apuesta por un ecosistema de asesoramiento que utiliza todas las herramientas y una de ellas es la digitalización, pues yo creo que es una apuesta segura y ahí yo creo que el Ministerio tiene también mucho que decir y en la nueva elaboración de la nueva reforma de la PAC yo creo que esto se va a tener en cuenta. Vale, muchas gracias. Te iba a preguntar lo mismo, Ana, porque creo que también te aplicaba a ti esa pregunta. A mí me surge, por ejemplo, ya esto fuera, ahora seguimos con las preguntas del chat. ¿Casos de éxito en ese asesoramiento habéis tenido por vuestra parte, tanto Javier como Ana? Es decir, agricultores que a lo mejor no veían utilidad en ese, si se les fue un asesoramiento activo, han terminado aplicando y abrazando la digitalización. Sí, no es fácil. O sea, primero, pues las herramientas tienen que ser útiles para ellos, tienen que verle la utilidad. Ejemplos de digitalización, en nuestro caso, no tienen por qué ser gente joven. O sea, tenemos agricultores pequeños, agricultores más grandes, realmente gente implicada. Es querer acceder y encontrar que las soluciones a las cuales están accediendo, ya sea nuestra plataforma AgroAsesor, ya sea AgroLab, ya sea otras muchas plataformas que hay en este sentido, comerciales y públicas, pero lo importante es gestionar hacia adelante la información y los datos. Eso es lo importante. Entonces, pues bueno, yo creo que realmente pues se está avanzando.
Luego también hay que ser un poco, quizás, por decirlo de alguna manera, malévolos y aprovecharnos de la propia naturaleza humana. Supongo que a Ana y a David les habrá pasado de que el mejor vendedor que tienes es tu cliente, que se mete en el casino o en el bar del pueblo y se jacta de que tiene una aplicación móvil que hace no sé qué, o de que ha hecho no sé qué, o de que, que a mí me da igual que haya llovido porque yo en mis balsas ya tengo reserva de agua. Entonces, un compañero mío dice que el ser humano nos movemos por dos grandes leyes, la inercia y la envidia. La envidia es la única manera de cambiar la inercia. Entonces, hay que jugar con eso y tratar de promoverlo para que genere esas dinámicas, esa bola de nieve que permita avanzar a todos, porque al final yo creo que es el beneficio de todos. Yo creo que al final esto, como sociedad, dependemos de la agricultura y de la ganadería. Ahora lo hemos visto claramente en esta situación que tenemos y yo creo que es el beneficio de todos el poder hacer y por eso yo creo que este es precisamente un sector donde el acompañamiento con las administraciones públicas es muy sencillo, porque estamos todos en el mismo carro, no somos contraparte, no vamos a venderles a la administración pública, no, son nuestros compañeros de viaje. Los centros tecnológicos igual, somos los compañeros de viaje de las empresas, o sea, no estamos compitiendo, estamos acompañando. Vale, pues perfecto. Muy interesante ese concepto de envidia, Sana, entre esto que, bueno, pues se puede decir que es una gamificación y ver un poco quién produce más gracias a la digitalización y eso, que eso sí que hay experiencias que se está aplicando. Pregunta para David. Nos preguntan en el chat, ¿qué niveles de precipitación son adecuados para el diseño en líneas clave? Y tamaño mínimo de parcela para optimizar la técnica. Los niveles de precipitación, nosotros estamos trabajando ahora entre 400 milímetros al año y 1800. Claro, lo bueno de esta técnica es que nos permite en zonas de baja precipitación optimizar al máximo todo el agua que nos cae sobre la parcela y poder aprovecharla en momentos en los que tenemos sequía. Y claro, yo estoy en el País Vasco y aquí hay zonas y sobre todo momentos del año en los que el exceso de agua es un gran problema. Por lo tanto, la técnica nos permite tanto evacuar el agua de la parcela cuando es necesario y utilizarla o reservarla o almacenarla donde es oportuno, como almacenarla cuando es necesario. O sea, que podemos jugar un poco con las dos cosas. Y Vale. el tamaño de parcela, yo lo más pequeño que he visto es, en línea clave, es una huerta de 400 metros cuadrados. Y a partir de ahí, para arriba, todo lo que queráis. Bueno, pues ciertamente interesante que sea ocupe tan poco espacio el proyecto a magnitudes más grandes. Nos llega otra pregunta desde el chat y esta es un poco más abierta, la lanzo y para el que quiera coger o si queréis ir contestando todos. ¿Cómo puede ayudar la digitalización a la aplicación de la economía circular en la agricultura? Y si tenéis alguna experiencia, si queréis apoyar en alguna experiencia práctica, yo creo que siempre va a ser beneficioso verlo. A ver, empiezo yo, si queréis. Para mí, el concepto de economía circular tiene que basarse en el ámbito en el que yo me muevo, en gestionar la información que tengo para poder conseguir esa circularidad de la economía. O sea, hemos movido propuestas, lo que pasa es que no han ido cuajando, pero hemos movido propuestas, donde el sustento era sobre todo el alimento de información, era lo que te permitía progresar en la cadena de productos de un nivel al siguiente para poder tener esa economía circular. Entonces te basabas en, bueno, determinado producto genera este valor añadido y genera este resto, este producto que vamos a tratar de aprovechar. Y así cíclicamente lo podías diseñar, sobre todo desde el punto de vista económico. Porque claro, tú puedes inventar un producto estupendo. Yo tuve un compañero de universidad que inventó un producto estupendo, tenía una capacidades tecnológicas brutales, pero no me lo pudo poner en el mercado porque es que el coste se disparaba. O sea, nadie lo iba a comprar. Entonces, aquí estamos un poco jugando a lo mismo. Si yo soy capaz de hacer esa valoración en base a esa información, de ver cómo puedo obtener ese valor, es cuando puedo ver si eso va a ser rentable o no. Y al final tiene que ser rentable. Al final tiene que ser rentable porque al final tiene que haber empresas tirando de esto, que sean las que pongan el apoyo, las que lo muevan.
Y la parte que entra de dinero tiene que ser por lo menos €1 mayor que la que sale, porque si no, no nos salen las cuentas. No nos salen las cuentas. Entonces, yo creo que para eso es para donde conceptos como Big Data, conceptos como inteligencia artificial, tienen su uso y su aprovechamiento. Obviamente, sensorización para gastar informaciones, porque necesitamos procesar, porque necesitamos coger toda esa maraña de datos, convertirlas en información, enriquecerla, para poder derivar esa información y ver si eso nos salen o no nos salen las cuentas. Sí, yo sí puedo intervenir brevemente. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero Javier Zarazaga. Nosotros, en nuestra experiencia, tenemos un grupo de trabajo actualmente que se denomina Grupo de Trabajo en Agricultura de Precisión y estamos viendo precisamente eso, qué es necesario para que los productores adopten estas tecnologías, y el retorno de la inversión es importantísimo porque tienen que ver que de alguna forma es útil y que no es simplemente, por decirlo de alguna manera, ser un snob usar este tipo de tecnologías, sino que tiene una rentabilidad y un beneficio a más añadido diferente de la rentabilidad. Pero desde luego el retorno a la inversión, este grupo de trabajo que ahora mismo está trabajando en el marco del plan de acción que tenemos puesto en marcha, ha detectado que es importantísimo para la adopción de la tecnología, de la digitalización en general. Ana, David, ¿tenéis alguna experiencia en economía circular aplicada? Yo, Sí. Para nosotros hay como una reflexión importante y creo que esta crisis sanitaria ha puesto bastante en entredicho todo el modelo de globalización en el que llevábamos inmersos en las últimas décadas, y parece evidente que necesitamos repensar un poco nuestra economía y apostar por la relocalización de la producción. O sea, es algo que parece, bueno, para nosotros por lo menos nos parece que es algo bastante fundamental. Entonces, en todo este proceso, que va a ser un proceso bastante largo de relocalizar la producción, nos parece que es muy importante trabajar en aspectos como pueden ser la planificación, que nos parece que es algo absolutamente fundamental, y por otro lado también nos parece importante casar las necesidades entre el consumo y la producción. Y para eso nosotros pensamos que las herramientas digitales son absolutamente imprescindibles y nos van a permitir poder, bueno, ya se están dando ciertos ejemplos, ¿no? En las últimas semanas, en los últimos meses, cómo empiezan a desarrollarse plataformas digitales que lo que están permitiendo es acercar la distancia entre productores y consumidores. Entonces, en ese sentido, nos parece que las herramientas digitales pueden ser de una gran ayuda para todo este proceso de relocalización de la economía. totalmente de acuerdo. Ok, y hablando de este repensado, ahora voy a enlazar con otra pregunta que te hacen a ti, David, de vuelta un poco a esos orígenes. Nos dicen desde el chat, el modelo de la parcela que se plantea con vuestra aplicación es inverso al que se plantea con la agricultura convencional, ¿vale? Es un poco reordenación en eso que decías del sistema agrosilvopastoreo. ¿Cómo afecta ese nuevo diseño tanto al manejo como a la rentabilidad del cultivo o de la explotación en general? Claro, nosotros diseñamos teniendo en cuenta los manejos que ya hacen los propios agricultores sobre la parcela. Es decir, habéis podido ver en los diseños cómo las calles que nosotros diseñábamos, o sea, esas calles están adaptadas a los anchos, por ejemplo, a los anchos de maquinaria que utilizan los propios agricultores, con lo cual la idea es que puedan seguir utilizando la mayor parte de las maquinarias que venían utilizando en producción convencional, pero adaptadas a manejos agroecológicos, con lo cual, pues bueno, en ese sentido no hay mayor problema. Lo que también nos ofrece una oportunidad es la diversificación, porque en la medida en la que la parcela partimos de un monocultivo con los problemas que generan los monocultivos en general y la dependencia de un único ingreso económico en particular, si apostamos por modelos diversificados, la generación económica es mucho mayor. Entonces, la rentabilidad de las explotaciones, por lo tanto, también es mucho mayor. El problema, y lo digo entre comillas, es que necesitamos más mano de obra. Pero en un contexto de crisis económica con el que nos encontramos, el poder destinar o el poder dedicar o incorporar a gente dentro de proyectos en fincas más diversificados, pues pensamos que es una gran oportunidad para el sector primario en estos momentos. Vale. Ok.
Y voy a hacer una pregunta abierta que le hace José Ramón 2 y si quieres empiezas tú, Ana, a contestar. La pregunta es sencilla. ¿Es rentable la inversión en tecnología? Bueno, es que, claro, la inversión en tecnología puede ser de muy diferentes modos, desde adoptar en tu teléfono móvil el tener pues la información, el seguir la información meteorológica, es que esto es digitalización también, ¿no? Todo lo que nos llega a través de los móviles. Hasta un tractor, como hemos visto, el ejemplo de nuestro agricultor, que está utilizando una maquinaria con dosificación variable, hasta que tengas que planificarte, que quieras incorporar en tu explotación una transformación en el regadío y quieras tener un telecontrol con unas ondas que te están siguiendo la humedad del cultivo. Entonces, hay muchos grados y muchos niveles, ¿no? Evidentemente, pues, bueno, un gasto en maquinaria con dosificación variable tienes que evaluar muy bien tu explotación, tu tamaño, la gestión que haces. Bueno, hay que ver qué posibilidades hay porque puedes hacer una gestión colaborativa, puedes tener STAT de maquinaria en común en el cual, bueno, pues se apueste, se comparta la maquinaria y apuestes porque esa maquinaria se adapte y pueda aplicar inputs de una manera más sostenible utilizando tecnología. Realmente hay que hacer un buen estudio y ponderarlo. Hay muchos niveles y muchos grados en referencia a la tecnificación. Realmente pues hay que analizar y en cada situación y ver cuáles son nuestros objetivos y cuál es la mejor manera de canalizarlos y no olvidarnos nunca de que siempre puede haber una opción colaborativa para buscar las soluciones. Javier, David, Miguel Ángel, ¿queréis aportar algo a esta pregunta? Yo coincido con Ana. El reto está en saber elegir qué nivel de implicación tienes que elegir, o sea, que necesitas. ¿Cuáles son tus verdaderas necesidades? Y dimensionar tu inversión económica de acuerdo a esas necesidades. Analizando también el retorno. No puedes generar un retorno, pues eso. Si compras un tractor que no te va a caber en la parcela, mal vamos. Exacto. Mal vamos. No sería el primer caso que conocemos. Es el primer caso que conocemos. Por eso pero eso que con un tractor, como estoy bromeando, se ve tan obvio, pues luego lo tienes en productos donde hay que ver pues, qué prestaciones tienes. Si tiene 50 funcionalidades y necesitas 2, igual no necesitas ese producto, igual necesitas el que te ofrezca 2. ¿Vale? Entonces, ahí es donde tú tienes que ver que a lo mejor luego progresivamente puedes ir creciendo y puedes ir avanzando. Entonces, también tienes un poco que tener una cierta amplitud de miras, porque al fin y al cabo es una inversión, no tiene un retorno inmediato, tiene que tener un retorno en un medio y largo plazo. Entonces, tienes que poder dibujar, tener esa capacidad para dibujarte el camino que quieres recorrer y poder hacer esas inversiones progresivamente. Si es así, sí. También porque, claro, en un momento dado, si haces una pequeña inversión y fracasa, te puedes volver atrás sin tener una pérdida grande. O sea, no todo funciona siempre. No todo funciona siempre. Hay soluciones que con determinados escenarios, con determinadas circunstancias no funcionan. No debemos olvidar que estamos en un entorno súper complicado de gestionar. O sea, yo cuando hablo con compañeros que están trabajando con gente en el tema de la industria 4.0, les digo que ellos lo tienen muy fácil. Tienen 4 paredes, un techo y un suelo. Que quieren tener una nave muy grande y vuelan un dron, me parece perfecto. No les va a venir una ráfaga de viento para llevárselo, no les va a venir un aguilucho pensando que es un competidor. Claro, eso es muy fácil de hacer allí. Pero cuando tú no sabes, porque no lo tienes claro, cómo vas a tener la variación de temperatura, si te va a llover o no te va a llover, porque tenemos unos estudios, pero son aproximaciones, previsiones, que luego funcionan y no funcionan. Entonces, bueno, el entorno es muy complejo. Todo es muy complejo y todas las soluciones no funcionan igual en todos los sitios. Entonces, hay que también jugar con ello. Yo a este respecto querría añadir, yo desde luego en términos generales pensamos que sí, que es rentable y de todas formas ya no me centro en casos particulares, pero si ves algún caso particular que no lo fuera, siempre se puede recurrir al asociacionismo, a las cooperativas para poder facilitar el acceso a esta tecnología. Tenemos que estar seguros de que los datos van a ser el vector de rentabilidad en el futuro, no solo en el sector agrícola. Está claro que no estoy hablando para un caso particular de una mini explotación,
pero en términos generales no podemos dudar de que va a ser rentable y de que debe de ser. Yo creo que lo que he dicho, si hemos hablado al principio de ese ecosistema en el que vamos a estar todos los eslabones de la cadena alimentaria conectados, porque hay tecnología para ello. A eso le hemos llamado agricultura 4.0. Ha habido compañeros que han apuntado en el sentido de que hay que tener en cuenta la planificación, la orientación al cliente, porque cuando ese ecosistema mediante tecnologías 5G, Internet de las cosas, cloud, etc. se implemente, va a ser imparable hasta el punto de poder hiper personalizar los productos o las demandas. Y yo creo, por último, que, ya lo digo, a nivel individual de cada dato particular, de cada persona particular, no lo sé, pero en términos generales hay que apostar por ello y no podemos negar que el Big Data, con herramientas de software, de análisis de datos, van a dar unas posibilidades en cuanto a previsión de a herramientas de previsión de cosechas, a poder, eso que antes conllevaba un aprendizaje que duraba años para saber cómo se comportaban los cultivos, cada agricultor conocía a base de experiencia las mejores zonas dentro de su explotación para plantar, depende de qué cultivos, eso la agricultura de precisión lo está dando ya. Por eso hay que creer, yo creo que hay que investir y desde las administraciones públicas, desde luego, creo que estamos dando todo nuestro apoyo en una cosa que, por otra parte, en términos generales, siempre yo creo que es imparable. Vale. Pues vamos por la siguiente pregunta que nos hacen desde el chat. Ha apuntado Javier que es muy difícil aplicar la digitalización en un sector como el agroalimentario, que no solo no se hace dentro de 4 paredes y el ambiente es controlado. ¿Vale? Y nos preguntan, las heladas son un gran problema en zonas de montaña, pero las redes meteorológicas son un poco, dicen tupidas, deben ser un poco opacas. ¿Cómo puede la digitalización mejorar esta cuestión? Bueno, si quieres puedo empezar a responder yo. Realmente, mira, por ejemplo, cada vez hay más redes colaborativas o mini estaciones que realmente pues, se pueden poner en uso a nivel de explotaciones de usuarios y que pueden ofrecer información que además es para la propia explotación y para explotaciones colindantes. Entonces, esto es también digitalización realmente. El poner en uso datos propios para el beneficio de la comunidad. Entonces, en este ejemplo tan concreto, bueno, pues estamos acostumbrados a que, bueno, pues las redes meteorológicas, pues ya sea de AEMET, ya sea de SIAR, del Ministerio, cubren objetivos muy concretos, pues igual las zonas regables. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues ahora se está viendo que la tecnología nos va a permitir dotar más estaciones propias que sean colaborativas y que además, bueno, pues incrementen los puntos de información meteorológica. Yo creo que esto va a ser posible y lo estamos viendo, realmente. ¿Alguien quiere aportar algo? Pues pasamos a la siguiente. Me han llegado varias para David y me preguntan, David, utilizáis tecnología para hacer el diseño, pero también hacéis seguimiento a partir de sensores, etcétera, para ir mejorándolo. De momento no estamos llegando no estamos llegando hasta ahí. Sí nos gustaría incorporarlo, sobre todo para sistemas de producción hortícola, de invernaderos y demás. Sí que estamos trabajando además con software libre y hardware libre, que nos parece que es algo bastante interesante también, el utilizar la tecnología en código abierto, con un interés un poco social, para el desarrollo de todo este tipo de cosas, ¿no? Sí estamos un poco con esa idea, no nos está dando tiempo a llegar hasta ahí, pero sí que nos parece, muy importante. O sea, todo lo que sea monitorizar y todo lo que sea obtener datos e información de lo que está sucediendo en la parcela nos parece fundamental, pero no estamos pudiendo llegar hasta ahí todavía. Bueno, te lanzo otra y ya entramos después en otros temas, que preguntan, ¿cómo hacer que la PAC oriente parte de la agricultura a esta propuesta vuestra de regenerar ecosistemas? ¿Tenéis algún caso concreto de agricultores que hayan apostado por esto y en la PAC les haya beneficiado? Ojalá tuviera una respuesta yo para
para esa pregunta. Y no sé, o sea, yo de momento no tengo nada más que un deseo de que, pues, que la PAC por fin se oriente hacia modelos sostenibles dentro del sector primario, de que salgamos de las lógicas del monocultivo, que nos están haciendo mucho daño a nivel medioambiental, sobre todo, y que apostemos por modelos más diversificados que forman parte de nuestra cultura y de nuestro patrimonio cultural europeo y en este caso de la península ibérica, y sobre todo porque estos modelos diversificados pues es que son más rentables económicamente, son mucho más viables económicamente, ambientalmente y socialmente. Deseamos y esperamos que la próxima PAC tenga una orientación de una mayor diversificación, que no te penalicen porque, pues como ponían ahí en el chat, ¿no? Pues por tener ribazos, por tener árboles dentro de sistemas agroforestales y este tipo de cosas. Y ojalá que la próxima PAC vaya un poco en esta orientación. Perfecto. Pues vamos a continuar. Os lanzo otra a nivel global, porque yo creo que esta puede contestar cualquiera de vosotros. Para la agricultura profesional familiar, vamos a pensar las de pequeña estructura, ¿es imprescindible la canalización de la digitalización a través de entidades asesoras? ¿Es necesario estar ahí con ellos y acompañarles de las manos? Sí, yo creo que sí. Desde INTIA apostamos por eso. Creemos que es así. Nuestra labor de extensión agraria, de asesoramiento, es importante y creo que somos nosotros mismos tenemos realmente que estar al día, que ser facilitadores y estar formados a nivel de digitalización y de nuevas tecnologías para poder apoyar a esa agricultura familiar. Bueno, apoyarla en sus planes de gestión, dotarla realmente pues, de la tecnología que les haga avanzar o mantenerse en su entorno. Evidentemente, esto es clave desde nuestro punto de vista, sí. Desde el Ministerio, Miguel Ángel, ¿veis clave ese acompañamiento? Sí, no, por supuesto, tanto el asesoramiento como la labor formativa, hacer mucho hincapié en la formación para dar la posibilidad a esta población rural de adoptar nuevos conocimientos que les permita desarrollar su actividad con la mayor calidad de vida posible. Ahora, gracias a la digitalización, pues la actividad agrícola no es tan penosa, si se puede usar este término como era antiguamente, es decir, alguien puede conectar el riego desde su teléfono, puede comercializar sus productos en canales cortos mediante el e-commerce. En el Ministerio estamos trabajando, de hecho hemos puesto en marcha un programa de formación que tiene distintos cursos y está en la web del Ministerio, se puede acceder a él, donde están distintas temáticas y jornadas técnicas, pero una de ellas versa sobre el e-commerce, otra versa sobre la industria 4.0, otra versa sobre la interoperabilidad de los datos abiertos que hablábamos antes. Hay que hacer llegar esa información al usuario final, a los habitantes de las zonas rurales, y nosotros estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en que así sea. Perfecto. Y no voy a seguir contigo, Miguel Ángel, porque nos dicen, desde el mapa se ha hablado sobre los AQIS. Esta charla la realiza un proyecto de cooperación que está ensayando llevar la filosofía AQIS a lo global. ¿Qué opciones de apoyo tienen estos sistemas? Bueno, los AQIS son iniciativas europeas. Ya sabemos que la política de digitalización hoy es la digitalización, es una prioridad de la agenda política de la Comisión Europea. Esto es así. Hay distintas iniciativas, además de los AQIS, que los AQIS son una de las figuras y el apoyo principal lo tienen evidentemente, por ejemplo, desde la Asociación Europea de Innovación para la Productividad Agrícola. Tiene programas a los que se pueden acoger, como son los proyectos Horizonte 2020, que también están dotados de financiación. Actualmente, Europa tiene otro tipo de proyectos también que dan financiación, como FairShare o i2Connect, que dan este tipo de sustento a iniciativas como las que desarrolláis en los AQIS. Vale. Y bueno, la siguiente pregunta ya creo que es muy concreta. Creo que va a ir para Ana y para Javier. Si quieres empiezas tú, Javier, te la lanzo. ¿Qué inversión media se estima que se debe realizar en una explotación para implementar la agricultura de precisión?
nos dicen que aproximadamente 300 hectáreas de regadío. ¿Se puede obtener subvención de esta inversión en la línea de modernización de explotaciones? A ver, vayamos por partes. Habría que definir el grado de digitalización que quieres hacer. O sea, puedes tener soluciones relativamente sencillas que tú puedas incluso implementar utilizando software libre existente, operando sobre tu teléfono móvil, para poder hacer una captura de datos, para poder tener una idea de cómo tienes toda tu explotación. A partir de ahí, lo que quieras, o sea, eso es lo que quieras. Yo siempre les digo a mis alumnos que tienen dos límites, el presupuesto y la ley. Esos son los dos límites que hay con la tecnología, el presupuesto y la ley. Todo lo demás se puede hacer. Entonces, dependiendo del presupuesto que tengas, y siempre y cuando sea legal, puedes hacer todo. En cuanto a las ayudas, ahí sí que no lo tengo claro porque esa parte no la controlo. O sea, a lo mejor desde el Ministerio nos pueden decir algo más, Miguel Ángelo, o a lo mejor Ana también tiene alguna idea. Yo no tengo información de primera mano. Realmente coincido contigo en que depende del tipo, o sea, que no se puede decir algo medio, depende. Por agricultura de precisión, efectivamente, pues puedes realmente puedes tener una información, no tiene por qué ser, como hemos visto, una aplicación con una máquina de dosificación variable. Realmente puedes tener un guiado, que prácticamente ahora casi todos los tractores nuevos tienen un guiado, y la información la puedes obtener en alguna de las plataformas que estamos hablando. Por ejemplo, en AgroAsesor puedes visualizar el mapa de aplicación, pero decidir aplicarlo directamente sin tener una máquina operativa de dosificación completa. O sea, pues, realmente pues puedes decidir, bueno, en esta zona voy a aplicar menos nitrógeno o se puede hacer también una aplicación manual directa utilizando los equipos. Pero claro, es que depende mucho y yo realmente datos de costes, de inversión, pues la verdad es que no puedo aportaros ahora mismo. Vale. Bien. Ángel, ¿quieres aportar algo de líneas de ayudas en modernización de explotaciones o algo desde el mapa que tengáis abiertas? Sí, desde luego. Para el caso de un particular no lo sé. No sé si esta pregunta la plantea a nivel de particular, pero, por ejemplo, el plan de acción actual que está puesto en marcha, en su actuación 19, recoge estas convocatorias de subvenciones para proyectos innovadores y, desde luego, el regadío está incluido en el ámbito de que pueden optar a estas subvenciones. Entonces, la mayoría de ayudas que nosotros damos son a grupos operativos que plantean este tipo de proyectos, normalmente trabajando en una especie de clúster, es decir, relacionados pues, entre varias comunidades autónomas. La gente se pone de acuerdo y presentan un proyecto supraautonómico. Y la verdad que son muy interesantes, el proyecto es muy interesante. En concreto de regadío no me sale ninguno así de memoria, pero desde luego que sí, que miren nuestra acción 19 del plan de acción, del primer plan de acción 2019-2020, y ahí verá toda la información. Vale. Y siguiendo esta línea, para integrar la agricultura familiar en ese proceso de digitalización, ¿es una buena opción esa integración entre explotaciones? Ahora que está tan de moda el concepto de uberización, de compartir tecnología, ¿creéis que es una buena línea a seguir? Yo creo que fundamental. Sí. Fundamental, Ana lo ha comentado antes, la compartición de maquinaria cuya inversión es un dinero tremendo. Y no lo estás utilizando todos los días. Entonces, sí. Ahí también tenemos una agente fundamental en nuestra sociedad, que son las cooperativas. Las cooperativas, bien capitaneando ellas mismas o bien dando facilidades para que sus socios puedan colaborar, yo creo que son unos agentes fundamentales para poder jugar con eso. Pero yo creo que es fundamental porque estamos planteando, que, bueno, hablaba antes Ana de la puesta en marcha de estaciones meteorológicas. Pues es que si colaboras entre 4 o 5 en montarte una estación meteorológica para una zona que no va a haber una variación tan grande, no necesitamos 5 estaciones meteorológicas. Las estaciones meteorológicas van a ser el taladro ese que tenemos todos en casa, que lo utilizamos una vez y que podríamos tener uno en todo el edificio y compartirlo. O sea, es que es jugar a eso.
Sí, y además que luego después los datos, el que puedan compartirse, la digitalización nos permite eso. Entonces, realmente las plagas no tienen barreras, se mueven por todos los sitios. Entonces, lo que nosotros estamos muy impulsando es esto, en que la información no quede estanca entre distintas comunidades autónomas, entre distintos organismos, sino que la información que puede ser compartida y que es territorial pueda fluir. Eso es clave en la digitalización. Hay desde, pues desde el Ministerio hay apuestas por datos abiertos, todavía tiene que haber más. Eso es clave y es importantísimo. Pues como has comentado antes, Javier, el intentar desarrollar plataformas que estén utilizando datos de la web del Ministerio, bueno, pues de fitosanitarios. Al final, esa información tendría que fluir de una manera más rápida para que, asesores la tengan a mano para poder acercarla al usuario, al agricultor. Bueno, eso es clave y la digitalización promueve, nos da pie a que realmente esto sea una realidad. Vale, pues os voy a lanzar una pregunta para todos y si queréis vamos respondiendo. ¿Cómo consideráis que se debe garantizar el acceso y reducir la brecha digital existente? Intentar llegar a ese 28, casi 30% de población rural que no tiene acceso a redes, etcétera, a conexión. Y cómo llegar con las herramientas digitales a toda la población rural. Claro, es que hace falta conectividad. Si falla la conectividad, y no solamente pensando en una conectividad solo para núcleos rurales, al estilo de cómo se está haciendo en la ciudad, sino realmente es que la extensión territorial es mucha. Es que puedes tener pequeñas zonas que necesitan también acceso, tienes explotaciones dispersas, tienes una ganadería extensiva que está utilizando ya información, datos y que tiene que conectarse, el pastor que tiene que conectarse con el GPS que lleva su rebaño. Entonces, ciertamente, pues esta es la gran brecha, sí. La verdad es que el invertir públicamente en conectividad yo creo que es un reto y tiene que ser una realidad. Y se están haciendo esfuerzos, pero claro, ahora tenemos una situación en ciernes de más crisis, pues no sabemos cómo esto va a afectar a que se siga avanzando en este punto que es crítico, porque podemos estar hablando de que estamos desarrollando plataformas, tecnologías, pero si no se pueden usar, pues es complicado. Yo quiero apuntar en este sentido que, como bien apunta Ana, es fundamental, es crítico. El objetivo 1 de la estrategia de digitalización aborda este tema, reducir la brecha digital, no solo en la parte de capacitación, sino en la conectividad. En este sentido, quiero recordar que se han hecho avances muy importantes, no ya desde el mapa, que como he explicado antes, por el enfoque de la estrategia, que es integradora con el resto de políticas públicas, pues estamos colaborando, por ejemplo, con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que hace poco ha presentado un informe con datos empíricos y en él se observa que ha habido un aumento de la cobertura de banda ancha hasta a conseguir un 94% de la población. Esto es muy importante. Y sí, en zonas rurales es distinto, desde luego es menor, pero también apunta este mismo informe, publicado, ya os digo, este mismo mes, a través de la Secretaría, ¿cómo es? La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Rurales, que en las zonas rurales se ha conseguido un aumento de 32 puntos de banda ancha. Siempre esto me refiero a velocidades por encima de 30 megabytes por segundo, creo recordar. Y entonces se ha dado acceso al 86% ya de estas zonas rurales a este tipo de conectividad. Estoy hablando, no estoy hablando de 5G, no estoy hablando, hay que hacer, desde luego, como decía Ana, mucho hincapié en esto, pero sí se están haciendo cosas y esto supone que 7 millones de personas que antes no tenían acceso a Internet en núcleos urbanos de menos de 100 habitantes, ahora tienen, y desde luego primero es esto para luego poder implementar todo el resto de herramientas y tecnologías que estamos hablando.
También pero es un reto para la industria que realmente pues no siempre hay que pensar en tecnologías que necesiten alto nivel de banda, sino que también podamos tener tecnologías y ofrecer al sector tecnologías que no necesiten un alto grado de conectividad, ¿no? Que puedan trabajar offline y, bueno, la verdad es que el mundo es muy, muy amplio, pero hay que ir también en esa línea, ¿no? sí que es cierto que tenemos el 94% de población con acceso a Internet, pero el territorio no llegaremos al 70%. Todavía nos queda más del 30% del territorio donde no llegamos. Y el problema no es que no lleguemos, el problema es que posiblemente ni se le espera, porque no es rentable. O sea, no es rentable. No es rentable, entonces las telecomunicaciones, las grandes compañías no van a llegar. Estoy con Ana, no, igual no lo necesitamos. Igual no es ese 30%, a lo mejor, aparte de ese 30% del territorio sí que lo necesitamos, pero igual luego podemos implementar soluciones. O sea, nosotros tenemos experiencias en montar sistemas con redes ad hoc que nos permiten hacer seguimiento de ganado en extensivo en mitad del Pirineo, donde coges el móvil y no te dan ni una sola rayita, ¿eh? Y hace ya mucho rato que no te dan ni una sola rayita, puedes estar haciendo seguimiento de tus animales. O sea, tecnologías hay. El tema es que pues, no son las tecnologías de compro y enchufo, sino que son adaptaciones que tienen que ir mejorando, que tienen posibilidades. En la solución de los sistemas fuera de línea, hasta las grandes compañías se han dado cuenta de que eso es necesario. El famoso Google Maps, que es nuestro referente siempre, ya hace algún tiempo que te permite descargarte los mapas para que tú puedas hacer seguimiento con tu sistema de posicionamiento global en tu tablet o en tu móvil, o cuando ya no tienes ningún tipo de cobertura. Entonces, es aprovechar eso, y ahí es donde está el factor de innovación y donde nosotros, por ejemplo, desde la universidad estamos dando apoyo a diferentes proyectos y a diferentes empresas que van desarrollando productos por ahí. Colaboramos además diferentes grupos de investigación. Aquí sí que nos hemos encontrado, gracias al Instituto de Investigación, nos hemos encontrado varios grupos y estamos haciendo una colaboración conjunta para poder ayudar en esos escenarios. Porque ahí es donde sí que hay un valor añadido. Ahí es donde no vas a tener soluciones de que te van a vender directamente por Amazon para llegar y funcionar. Entonces, bueno, esos casos también hay. Yo quiero añadir una última cosa a este respecto. Yo estoy con mis compañeros y de hecho estamos trabajando en eso, en lo que apuntaba Ana y luego el compañero, de que depende, no todo el mundo necesita el mismo tipo de conectividad y justamente ahora estamos intentando elaborar un informe, un estudio con la colaboración del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que es el encargado de la agenda digital de España, que es la que se lleva la conectividad, la que se encarga de liderar este proyecto, para ver, dependiendo en qué territorios o no, qué tipo de conectividad necesitan. Porque es verdad lo que apuntaban los compañeros, no tiene sentido llevar a los Pirineos en mitad de las montañas a un pastor, pues banda 5G, pero a lo mejor una industria pegada a un pequeño pueblo pegado a una ciudad, sí que quiere establecer industria 4.0, sí que necesita una cobertura de ancha mayor. Entonces estamos intentando discriminar por uso agrícola o uso ganadero, que es un trabajo, la verdad, que ingente, muy interesante, pero que vamos poco a poco. Sí, pero por ejemplo, sí que se necesita apoyo público porque nosotros estamos, bueno, cuesta negociarlo, el implantar redes que vas desplegando con ciertas tecnologías, necesitas no apoyo en el sentido económico, sino facilidad administrativa. O sea, para poder llegar y montar un repetidor en una mitad de ninguna parte, que lo vas a alimentar con unas placas solares, que tienes cierta autonomía, pues lleva unos trámites administrativos bastante largos. Y esa misma infraestructura, ya que la has desplegado para hacer un seguimiento de animales, luego con la tecnología variándola muy poquito, también puedes hacer seguimiento de personas y pueden llevar un botón de emergencia para exactamente igual. Entonces, es que las iniciativas privadas que hay en ese sentido se les dé facilidades administrativas para funcionar y que no se les ponga impedimentos. Obviamente, siempre dentro de un marco, porque no puedes llegar ahí clavar un pilote de hormigón gigantesco en una zona protegida, pero sí con una cierta flexibilidad, porque al fin y al cabo estamos tratando de avanzar todos juntos. Y sobre todo que se trata de o sea, que realmente es una cuestión estratégica como país, ¿no? O sea, tenemos unos desequilibrios territoriales muy grandes y el acceso a la información y el poder estar conectados es un derecho de la ciudadanía. Entonces, creo que es fundamental que haya una apuesta, y cuando digo una apuesta es que haya dinero
para poder desarrollar toda esta cobertura en el territorio, porque es absolutamente fundamental. Estamos hablando no solo de sector primario, estamos hablando de desarrollo rural, o sea, del medio rural. Y nosotros ya no solo trabajamos con agricultores, sino con muchas asociaciones de desarrollo rural. Y es que la queja número 1 siempre es esa, no tienen conectividad. Entonces creo que es algo que los estados tienen que dotar de presupuestos a todo esto para poder solucionar cuanto antes todo eso. Si no, vamos a seguir profundizando en ese desequilibrio territorial con todos los problemas que eso está generando. Bueno, es una pregunta complicada y sobre todo de solución. La solución puede estar clara, pero se necesita lo que dicen de presupuesto. Y presupuesto tal vez más allá de España, sino de la propia Unión Europea, que habría que ver en qué situación están también las zonas rurales de Europa. Vale, hay una pregunta que me gustaría haceros, porque siempre me va rondando con todo este tema de la digitalización en la cabeza, y es con todas estas aplicaciones, herramientas, digitalización, poder gestionar la explotación desde la palma de una mano, etcétera. ¿Corremos el peligro de encontrarnos en un sector primario que mire más a las pantallas que a los campos? No. ¿La figura del agricultor se va a diluir dentro de todas estas aplicaciones y herramientas digitales? No. Bueno, yo hablo desde nuestra perspectiva. Yo creo que realmente son herramientas de ayuda a la decisión, de apoyo. Es tener la información, tener más información, acompañarla, pero evidentemente hay que estar al pie de parcela. Tenemos muchísimos ejemplos ahora mismo, por mucho que evolucione y se robotice mucho la agricultura en un futuro medio o a largo plazo. Yo creo que de momento lo que vemos pues es que hay que estar al pie de finca y bueno, pues lo que estamos viendo es que son herramientas, los datos nos ayudan, nos apoyan, nos dan otra visión, nos permiten compartir la información, analizarla, pero realmente tenemos que seguir de cerca. Si una bayueca es una bayueca, es una mala hierba, o realmente el satélite me está diciendo que tengo un trigo exuberante o sin embargo, lo que tengo es una infestación de bayueca. Entonces, realmente, bueno, pues hay que conocer el campo, hay que estar y hay que pisar el campo. Sí, evidentemente. Hombre, esto enlaza mucho con lo que es la línea de pensamiento que está profundizando mucho, que es el tema de la humanización de la tecnología. No podemos dejar que la tecnología sea per se un valor. La tecnología es una utilidad, es una herramienta. Al final, en el principio y en el final de la tecnología estamos los seres humanos. Y si perdemos eso de vista, tendremos un problema como sociedad en general, ¿eh? No solamente en este sector, sino como sociedad en general. Es más, en línea con lo que apuntaban los compañeros, desde la Unión Europea están planteando la problemática que el surgimiento de estas nuevas tecnologías en cuanto a la ética, a la privacidad, a los datos, está planteando y desde luego antes de poder dar un pasito más se está trabajando mucho en la elaboración de un código de conducta que regule en todos los sectores, pero también en el agrícola. ¿Qué papel tiene el que genera los datos? ¿Qué papel, qué pueden o qué no pueden hacer las empresas? Porque desde luego en el ánimo de la tecnología, tal y como lo entendemos en el Ministerio, no está desvincular del territorio a las personas o a su sentimiento de ruralidad. Vale, voy a hacer una última pregunta que nos ha llegado, ¿vale?, al chat. Y la lanzo y ya vemos si, porque no han llegado más preguntas, pero bueno, a ver si cerramos con esta o seguimos. Te preguntan, ¿cómo hacer sencillo el uso y aprovechamiento de una tecnología complicada? Bueno, desde luego no toda la tecnología es complicada. Yo quisiera, eso lo primero, que realmente no toda la tecnología es complicada, pero bueno, pues eso es un reto. Es realmente, como has comentado, Javier, humanizar la tecnología porque somos personas las que los vamos a utilizar. Y realmente yo creo que trabajamos mucho en ese sentido cuando se está generando pues un proyecto en base a crear una plataforma o
estamos trabajando con actores que realmente van a utilizar esa tecnología. En nuestro caso, pues ha sido muy importante que desde el principio, pues tener a técnicos asesores que están detrás de las ideas, de cómo tenemos que desarrollar esa tecnología, tener agricultores que desde el principio están dando ideas, aportando. Bueno, pues esto es clave y yo creo que tenemos que ir hacia una tecnología evidentemente humanizada, así como has comentado, Javier. Los tecnólogos somos muy mal hablados en el sentido de que somos muy petulantes, que me perdone si hay algún doctor en la sala, pero los informáticos junto con los médicos son los peores sectores peor hablados. O sea, nosotros enseguida hablamos de Android, enseguida hablamos de Java, enseguida hablamos de JavaScript, enseguida hablamos de muchas cosas y asumimos que todos los demás no tienen que saber. Entonces, hay una rama de la ingeniería de informática, que es la interacción persona-ordenador, que pone mucho hincapié en trabajar a partir de las necesidades. Y, por ejemplo, desde hace unos años se viene también teniendo en cuenta en la parte de la tecnología el elemento de género. O sea, la percepción que se tiene desde el punto de vista de la tecnología cambia con el género, pero es que es más, o sea, cambia con las culturas. Entonces, seguramente una solución que propongamos desarrollar aquí, para un agricultor o una agricultora en China, igual no vale. Igual no vale, porque conceptualmente tiene una manera distinta de enfocarla. Entonces, ahí es un juego bueno que tenemos que trabajar los que estamos en la parte de desarrollo y tenerlo siempre presente, porque si no, no van a funcionar. Al final, el éxito de una tecnología está en su uso, está en su aprovechamiento. Tú no la usas si no la aprovechas, primero, si no la entiendes, y segundo, si no te es rentable. Entonces, tienes que jugar con eso. Entonces, si no consigues que eso vaya por ahí, mal. Yo recuerdo que estuvimos en uno de los proyectos que participaba en el tema de agricultura y demás, estábamos dándole vueltas a una herramienta para poder hacer trabajo de campo y demás, a ver qué podía necesitar, qué no podía necesitar. Y hablábamos con una persona que estaba saliendo todos los días al campo y decía, mira, eso primero que me estás proponiendo, olvídate. Ya lo llevo en el móvil. Me cojo mi Google Maps, le pongo no sé qué, y ya lo tengo. Eso ya lo tengo solventado. Empieza a partir de aquí. Pues esos elementos son importantes, porque si te tengo que replicar lo que ya estás haciendo con otra cosa, te estoy generando un camino adicional. Entonces, ese camino adicional es un lastre que complica, que hace más enrevesada, que hace más complejo todo el funcionamiento. Entonces, eliminemos piezas que ya están solventadas de otra manera y centrémonos en lo que es el problema. Por supuesto, cuando estamos hablando de desarrollos tecnológicos separados, el reto está en hacerlos convivir, en cómo yo puedo coger algo que desarrolla una empresa y juntarlo con otra. Tecnologías abiertas, datos abiertos, estándares, es fundamental para que se entiendan. Entonces, bueno, es complicado, pero bueno, se va trabajando en ello y yo creo que es una línea en la que habrá crecimiento y funcionará, porque la alternativa es tener un Google agrario. Si no, no hay... Salvo que si viene un Google agrario, olvidémonos de datos abiertos, olvidémonos de todos. Y nos apuntaremos todos a ese carro y ya está. Lo estamos haciendo en otras partes. Lo estamos haciendo en otros sectores. Pues aquí, de momento, no ha aparecido. Mientras no aparezca, tenemos que trabajar en esa línea. Porque no tenemos ninguna empresa ni ninguna entidad capaz de jugar ese papel. Pues, como no tenemos ese papel, la idea es enganchemos las cosas y logremos hacerlas sencillitas, manejables y por piezas. Una especie de tente, de Lego. Es que soy muy viejo, para mí era el tente primero. Luego el Lego. Pero bueno. Yo, si me permitís una reflexión, un poco escuchando y en la línea de lo que estáis comentando, pues me parece importante, ¿no? Que no olvidemos nunca que la tecnología es una herramienta, que no es un fin en sí mismo. Y a veces parece que como que lo olvidamos, ¿no? Y pensamos que la herramienta, o sea, que la tecnología, pues es, no sé, es lo que nos tiene que arrastrar y no, o sea, es una herramienta que tenemos que utilizar, ¿no? Y me permito ahí esta reflexión de lo que se hablaba en los años 70, ¿no? Schumacher y compañía, todos estos economistas ecológicos que nos hablaban de las tecnologías apropiadas, de todas esas tecnologías que están al servicio de la sociedad y al servicio de las necesidades de la propia sociedad, ¿no? Y que no nos metamos a veces en esa carrera de desarrollos tecnológicos súper complejos y
tras todo ese desarrollo tecnológico, generar las necesidades en la sociedad, ¿no? Creo que es al revés. Creo que es la sociedad la que tiene unas necesidades que por medio de la tecnología las podemos resolver. Y creo que es importante no olvidar ese concepto de las tecnologías apropiadas. Vale, antes de hacer una última ronda rápida de preguntas, os voy a transmitir un comentario que ha llegado al chat, ¿vale? Que os dan las gracias por las intervenciones y creen que habéis dado las claves para que la digitalización haga posible un modelo agrario vertebrador del territorio, sostenible social y ambientalmente, que nos permitan conseguir el equilibrio territorial. Y vamos a pasar a la última ronda rápida, ¿vale? Y con esto yo creo que cerramos este debate. La última pregunta es, ¿con digitalización el futuro será más sostenible? ¿Quién empieza? Venga, David. Vale, pues yo voy a responder a la gallega, según en manos de quién está esa tecnología. Si esa tecnología está en manos de, pues bueno, de centros de poder que acumulan todo ese conocimiento y ese conocimiento es cerrado, pues yo creo que no va a ser una solución. Y en cambio, si esa tecnología es abierta y está para resolver los problemas de la sociedad y no para generar dinero, pues yo creo que ahí la tecnología va a ser absolutamente fundamental, como lo ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Sin la tecnología no seríamos el ser humano que somos en la actualidad, ¿no? Entonces, ojalá que ese desarrollo tecnológico esté al servicio de la sociedad y esté al servicio del medio ambiente. Si es así, sin ninguna duda que lo será. Sí, yo coincido totalmente con lo que has comentado. Evidentemente, la tecnología abierta es la que nos va a permitir y colaborativa, efectivamente, es la que nos permite avanzar y ser más sostenibles, evidentemente. Sí. Yo desde el punto... Perdón. Bueno, sí, Miguel Ángel, perdona, Miguel Ángel. No, yo desde el punto de vista de la Administración deciros que para la Unión Europea esto es así, es decir, que la transformación digital en general pasa por tener como objetivo último, en uno de los objetivos, la sostenibilidad, no solo económica, sino también social y medioambiental, hasta el punto de que la Unión Europea, la Comisión Europea y, por tanto, también el Gobierno de España, en este sentido, con la política agrícola común, ha vinculado o quiere vincular el cuidado medioambiental, el pacto, los objetivos del Green Deal o de los objetivos de desarrollo sostenible solo serán posibles con el uso de la tecnología que, muy brevemente poniendo dos ejemplos, permite reducir al máximo o de la manera más eficiente la cantidad de nitratos que usamos o la cantidad de productos fitosanitarios. Entonces, yo creo que es indudable el poder que tiene la digitalización para este cuidado medioambiental. Y aparte que hay unos compromisos políticos firmes, lo que pasa, como apuntaban los compañeros, será necesario un marco regulatorio que legisle el uso de cómo debemos utilizar esta tecnología y respetando qué cosas. Yo lo que creo es que la relación entre la sociedad y la conservación y el poder ser sostenible y la sostenibilidad la vamos a marcar la sociedad, porque la tecnología es una herramienta. Lo que preguntábamos antes, si como sociedad decidimos que queremos ser sostenibles, la tecnología será nuestro apoyo. Pero si como sociedad decidimos que no queremos ser sostenibles, también la tecnología será nuestro apoyo. O sea, que es que ahí coincido también con David, depende de cómo lo quieras hacer, o sea, de lo que quieras hacer. La tecnología no es mala ni buena. La tecnología depende de cómo se utilice y de para qué se utilice. Su bondad y su maldad viene ahí, no en sí misma. Entonces, la digitalización, como un conjunto de tecnologías y como un conjunto de herramientas, según por donde la llevemos, podemos terminar en un sistema que sea muy sostenible o en un sistema completamente insostenible. A mí me gustaría apuntaros un dilema que creo que tiene base científica. Según la ONU, en 2050, por el ritmo de crecimiento de la población, se deberá producir un 70% más, es decir, la agricultura debería ser un 70% más productiva. Yo la única diferencia que tengo con mis compañeros es que yo creo que, desde luego, sin usar la tecnología no se puede ser sostenible, porque para mí ser sostenible humanamente es alimentar a la población. Entonces, yo creo que no hay medios fuera de la tecnología para llegar a estos niveles de productividad al mismo tiempo que se hace un uso eficiente de los recursos naturales. Entonces, yo creo que aquí no cabe si la tecnología sí o si no, solo cabe o llegamos o no llegamos.
Sí, pero Miguel Ángel, eso es porque partes de la premisa de que quieres ser sostenible. Si no quisieras serlo, también te serviría para no serlo. O sea, es un poco a lo que vamos. O sea, es así. O sea, yo creo que sí que creo que los que estamos aquí todos estamos de acuerdo en que buscamos esa sostenibilidad, pero hay gente que a lo mejor no lo tiene entre sus valores o no lo tiene entre sus prioridades. Entonces, bueno, en función de quién caiga la capacidad para tomar esas decisiones con impacto global, estaremos sometidos de una manera o de otra. Totalmente de acuerdo. Bien, pues creo que hemos llegado al final. Muchas gracias. Solo voy a hacer una recapitulación de lo que creo que nos ha quedado claro después de todo este debate. La digitalización es necesaria para el futuro. Está claro que todo el sector agroalimentario pasa por esa necesaria digitalización, que hay que superar barreras, sí, que hay que acompañar al agricultor también, que hay que integrar a los pequeños agricultores, a los grandes, a todo el sector productor, es necesario. Hay que apostar por innovación y tecnología abierta, que llegue a todos, no rehuir un poco de ese monopolio que ha podido marcar Google en este aspecto. Y yo creo que tenemos un futuro interesante. Como conclusión a todo esto, yo voy a hacer un último aporte, que, bueno, hemos visto que durante esta crisis el sector alimentario y el medio rural ha sido considerado como actividad esencial, ¿vale? Y de aquí en todas las crisis va a ser considerado como actividad esencial. Por tanto, creo que tendremos que seguir trabajando para dar esas herramientas esenciales para que siga siendo productivo y fije población en el medio rural. Pues ya hemos llegado al final de este diálogo. Muchas gracias a todos los expertos, a todos los asistentes, y solo voy a cerrar en 2 minutitos para comentaros un par de cosillas. Hay que recordar que cualquier información que necesitéis, etcétera, la podéis escribir a frutasdelmanubles@gmail.com, y que toda la información de este proyecto AQUIS la tendréis en la página web frutasdelmanubles.wordpress.com. A ver, seguro que lo están poniendo mis compañeros ya en el chat de la plataforma. Los vídeos, os recuerdo, tanto este como todos los demás están grabando y estarán disponibles en el canal de YouTube del proyecto AQUIS, de Frutas del Manubles. Lo buscáis el canal y si no, os metéis en la web y desde ahí podéis acceder. Y además recordaros que no termina aquí los diálogos. Seguimos. El próximo jueves a la misma hora, a las 6, hablamos de innovación y transformación, viejos sabores, nuevas ideas. Se reflexionará sobre cómo integrar el concepto de calidad y sabor en la alimentación generalizada y de qué manera aprovechar los recursos locales para dar valor al territorio y a sus habitantes. Contaremos con la participación de Carmen Humano, que es la directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura de Aragón, y las experiencias de 2 entidades con larga trayectoria en innovación y el impulso de proyectos innovadores como son SNEPI y El Colletero de Nanda y de La Rioja. Y también recordaros que a partir de mañana y hasta el próximo miércoles 27 continúan las experiencias de diálogos agro, ¿vale? Todas, lo dicho, desde mañana viernes 22, a partir de las 7, todos los días habrá una nueva experiencia. Comenzaremos con mañana Miguel Tejero de Riego SAD, que hablará sobre aplicaciones de telecontrol para automatización del riego tradicional. El sábado 23 a las 7, Aurelio García de SNEPI nos contará cómo afrontar los retos de la ganadería extensiva desde la tecnología, guiado y vallado de ganado. Lunes 25, David González, aquí presente, ampliará su información sobre el proyecto de Sustraya Habitat Design y podéis hacerle más preguntas que puedan haberse quedado en el tintero hoy. Martes, Marta Mercadal de SONEA hablará de teledetección y sensores, y el miércoles 27, Eduardo Martín de Gisarte hablará de recursos tecnológicos para las prácticas sostenibles y justas en el mundo rural. Y hasta aquí este diálogo. Muchas gracias a todos nuevamente y esperemos que haya sido instructivo y esclarecedor. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a todos. Adiós.